Cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez Narváez. Soy estudiante de Tecnología en Electromecánica de Equipos Industriales. El día de hoy voy a realizar un video explicativo sobre la definición de estadística descriptiva y sus elementos. Bueno, como tal, vamos a definir qué es la estadística descriptiva. Esta analiza una serie de datos para concluir el fin sobre el comportamiento de variables, que para nuestra investigación las variables son cuantitativas, como pueden ser edad, estatura o precios. Bueno, una uno de los elementos de la de estadística descriptiva es la media, más usada para encontrar el promedio. Para encontrar el promedio, su fórmula básica es, bueno, la media es igual a la suma de los datos sobre la cantidad de los datos. A continuación veremos un ejemplo. Bueno, el ejemplo dice, encuentre la media del conjunto, eh, bueno, 2 5 5 6 8 8 9 11. Entonces, como podemos ver, hay 8 números. Los sumamos y luego los dividimos entre 8, lo que nos da 6,75. Así que este es el valor de la media. Bueno, la moda. Se denomina la moda el dato que se repite más en la muestra o estudio, por lo cual la moda es una medida de tendencia central que indica el valor que más se repite en un grupo de números. Esta puede ser bimodal, que ocurre cuando son dos números o más números, que sería multimodal. Ya veremos un ejemplo. Entonces dice, encuentre la moda del siguiente conjunto, el cual es este. Lo que podemos ver es que el 2, 3, 7, 10 y 12 aparecen una vez cada uno. El 5 aparece dos veces y el 9 aparece tres veces. Por lo tanto, la moda es el 9, ya que aparece más cantidad de veces. Encuentre la moda del conjunto que vemos acá abajo. En este caso hay dos modas, el 5 y el 8. Ambos aparecen dos veces, mientras que los otros números solo aparecen una vez. Entonces este caso sería bimodal. La mediana. Se denomina mediana en estadística el valor que se encuentra en el lugar central de los datos de estudio cuando estos están ordenados de menor a mayor. Por lo cual, para encontrarlo, debemos sumarlos y dividirlos entre dos. Entonces, un ejemplo, encuentre la mediana del conjunto 2, bueno, el conjunto que podemos ver acá. Hay siete números en el conjunto y estos están acomodados en orden ascendente, que es como la regla básica para poderlos realizar. El número medio, el cuarto en la lista, que es el 11, así que la mediana es el 11. Encuentre la mediana del conjunto. Primero arregle los números en orden ascendente. Hay 8 números en el conjunto, un número par, así encuentre el promedio de los dos números medios, son 10 y 24, por lo cual sumamos 10 y 24, lo vimos entre 2 y nos da 17. Esta es la mediana, cuando tenemos dos números en el centro. La varianza es una medida de presión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Para calcular la varianza tenemos bueno, tres pasos. Primero calculamos la media realizando el promedio de los números como lo vimos anteriormente. Luego restamos la media a cada número anterior y lo elevamos al cuadrado. Calcular la media de las diferentes diferencias al cuadrado obtenidas en el punto anterior. Como vemos acá, esta es como la ecuación principal para realizar la varianza. Un ejemplo, calcular la varianza de la distribución que vemos en esta parte. Entonces, primero, como nos decía los pasos anteriores, calculamos la media aritmética, que es sumar todos los números, dividirlos entre la cantidad de números, este nos da 9. Calculamos la varianza, que es restarle cada número, restar la media a cada número de la distribución, elevarlo al cuadrado y dividirlo sobre la cantidad de números, que como vimos ya era 8. Entonces, para este caso la varianza es 15. Desviación estándar. La desviación estándar básicamente es la medida de presión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Entonces, mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la depresión de datos. Como podemos ver en esta parte, tenemos un ejemplo sobre desviación estándar.
Este nos dice que, bueno, este ejemplo tenemos dos distribuciones, A y B. Entonces, como podemos ver, pues la pregunta sería, ¿qué distribución, en qué distribución existe más desviación de datos? Entonces, como podemos ver, entre más lejos los datos estén de la media, más grande es la desviación estándar. La distribución A tiene la mayor desviación estándar porque está más extendida. En otras palabras, los puntos están más alejados de la media. Como podemos ver, pues la distribución A, todos los puntos están más corridos de la media, que es esta parte. En la distribución A están más pegados, por lo cual este ejemplo tiene más desviación. La fórmula como tal de la desviación estándar, para hallarla, su fórmula es la raíz cuadrada de la varianza, de la que veíamos anteriormente. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo realizar este proceso. Se realiza la medición de la altura de unos perros en milímetros. Estas son las alturas. Bueno, primer paso, calcular la media. Entonces, como sabemos, la media es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Entonces nos da 394. Ahora calculamos la diferencia de cada altura con la media. Entonces, como podemos ver, acá tenemos cada altura, la diferencia. Entonces se calcula la varianza tomando cada diferencia y elevándola al cuadrado, que es lo mismo que pues restarle a cada altura la cantidad que nos dio en la media. Y bueno, después de esto, de elevarlas al cuadrado, dividimos sobre 5, que es la cantidad de datos, y nos da este número 21,704, que es la varianza. Ahora calculamos la desviación estándar, que como lo veíamos, es la raíz de la varianza. Así que, como sabemos, la varianza es 21,704, hallamos la raíz de este número y nos da 147. Lo bueno de la desviación estándar, como pudimos ver, es que es útil a la hora. Ahora veremos qué alturas están a distancia menos de la desviación estándar, que es 147, y de la media, que es 394, la línea verde. Así, usando la desviación estándar tenemos una manera estándar de saber qué es lo normal, o sea, lo normal que es de lo más pequeño o lo normal que es extra grande. Bueno, investigación cualitativa es, como podemos ver, que es como lo que es el tipo de investigación que se centra nuestro proyecto. El método empleado en la investigación, que usa como plataforma de datos numéricos o cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno. Generalmente se usan escalas de medición estadística para discriminar el comportamiento de una variable y así explicar el fenómeno el que se está estudiando. Como tal, para este tipo de investigación utilizamos varios de los elementos que vimos anteriormente. También, por razón de la naturaleza de la investigación cualitativa, es descriptiva y necesariamente tanto el tema como sus variables y elementos del problema deben definirse, medirse o traducirse en números. Como tal, pues este tipo de investigación siempre es medible. Bueno, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? Dado la complejidad del comportamiento humano, sus experiencias es difícil de identificar y definir y controlar todas las variables. Los seres humanos no necesariamente responden de la misma manera bajo las mismas circunstancias, ni siquiera una misma persona, ya que son impredecibles. En sus análisis e interpretaciones no incluyen nociones como la libertad, la voluntad, la libre elección o responsabilidad moral. Le es imposible tomar la cuenta de la habilidad de las personas de interpretar sus propias expresiones, crear sus propios conceptos o significados actuales en función de ellos. Tienden a asumir que los hechos son absolutos, verdaderamente, lo que lleva a generalizar todas las personas por igual todo el tiempo de la misma naturaleza. Muchas veces los resultados arrojados son bastante banales o triviales, sin consecuencia significante, dando la naturaleza restrictiva y controlada de las variables. El estudio, definición, recolección de datos y análisis bien pueden ser perfectamente objetivos, pero el investigador no, pues este está involucrado subjetivamente cuando decide el tema o problema de investigación y durante la interpretación de los resultados. Esta es la bibliografía de donde me basé todas las fuentes y autores. Muchas gracias.